Compañeros, hoy vamos a hablar de lo que son las generalidades de la reacción de sustitución nucleofílica, en este caso la SN2. Si entendemos este diagrama de reacción, vamos a entender muy fácilmente lo que son las generalidades, porque la evidencia de este mecanismo nos va a dar la explicación de cada una de estas características. Entendamos bien que la reacción SN2 es aquella donde un nucleófilo, como en este caso el ejemplo de este OH, ataca directamente con un par de electrones libres el carbono que tiene unido el halógeno. Entonces, genera un estado de transición tal cual que el OH va formando el enlace mientras el halógeno va saliendo, en este caso el yodo. Y se da la sustitución entonces de la posición donde estaba el yodo con el carbono, ahora para formar un enlace carbono OH, y tenemos el producto de sustitución con un grupo de salida que en este caso es el yodo. El estado de transición, como les mencionaba, es un estado de transición donde mientras se va formando un enlace se rompe el otro. Y si lo queremos esto ver en un diagrama de reacción, que no va a ser en nada parecido al diagrama de reacción que habíamos hecho para los radicales libres. Los radicales libres, recuerden que era una serie de pasos de propagación que me llevaban a un producto. En este caso, vean que el mecanismo me está diciendo que se está todo esto haciendo en un solo paso. Eso es lo que se conoce como un mecanismo concertado. Un mecanismo concertado es aquello donde todo sucede en un solo paso y no hay intermediarios. Los intermediarios que habíamos mencionado en algún momento eran los radicales, los carbocationes, los carbaniones, inclusive los carbenos. Pero en este caso no se forma intermediario, el paso es concertado. La reacción es exotérmica, por lo tanto un diagrama de reacción perfectamente puede verse a representar de esta manera, donde tenemos aquí el estado de transición. Vamos viendo cada característica. Entonces, la característica 1, la rapidez. Vemos que el intermediario viene representado por la participación de los dos reactivos. Vemos el OH acá, vemos el yoduro de metilo de ese lado, mientras está formando un enlace y mientras está rompiendo otro. Quiere decir que en este paso inicial participan los dos. Quiere decir también eso que la velocidad, entonces, depende, claro, de una constante, pero es dependiente de la concentración tanto del nucleófilo, que en este caso es el OH, como de el halogenuro de alquilo, que lo vamos a representar aquí como una XR. Ese XR, recordemos que es el X el halógeno y el R el grupo alquilo. Entonces, es una reacción que depende de los dos con respecto a su velocidad, porque en el estado de transición participan los dos. Eso es lo que me define que sea una SN2. El 2 significa que es bimolecular y depende tanto de los dos reactivos. Esa es la diferencia, o más bien esa es la distinción de que se mencione que es una SN2. Eso entonces con respecto a la velocidad. Y vean que la velocidad entonces es consecuente, o la definición de la ecuación de velocidad o rapidez es consecuente con el mecanismo que estamos proponiendo, donde los dos participan. Voy a borrar acá un poco, vamos a hacer espacio y vamos con la segunda característica. La segunda característica tiene que ver con la nucleofilia. Este nucleófilo se llama nucleófilo como tal porque ya habíamos dicho, tiene densidad electrónica, pero no solo eso, sino que la densidad electrónica él la está utilizando para formar un enlace entre el oxígeno y el carbono. En el caso de que este OH, recordemos que un OH puede ser perfectamente una base, el hidróxido de sodio es una base. ¿Pero por qué son bases? Porque los OHs correspondientes al hidróxido de sodio reaccionan de alguna manera con un hidrógeno. Si este OH hubiera reaccionado con un hidrógeno de estos, funcionaría no como nucleófilo, sino sería ahí una base. Y depende ahí su fortaleza de la constante ácida que tenga. En este caso no, el nucleófilo realmente, su poder nucleofílico es la capacidad que tiene esto de formar el enlace con el carbono y de expulsar el halógeno. Nucleofilia, hay una tabla, la 6.3 en el libro, que me da una idea de más o menos la nucleofilia, la fortaleza de la nucleofilia con respecto a ciertos grupos. En el caso de grupos que son pequeños, por ejemplo, comparando halógenos, el flúor
es muy poco nucleófilo con respecto, tiene muy poca nucleofilia con respecto al yodo. El yodo, uno diría, es menos electronegativo y eso es un concepto que a veces tiende a confundir. El halógeno más pequeñito, que es el flúor, es el más electronegativo. A veces uno cree que es el más nucleofílico y el más poderoso y resulta que no, porque los electrones libres, o sea, que están en la capa de valencia del flúor, están ciertamente estabilizados por el núcleo, porque el núcleo está más cerca. En cambio, en el yodo es una cosa tan grande que los electrones que están difusos en su capa de valencia tienden a reaccionar de una manera más libre. Y entonces no hay que confundir la electronegatividad con la nucleofilia. Más bien aquí, el mejor nucleófilo es el yodo, porque sus electrones tienen esa capacidad de polarizarse de una mejor manera en su nube electrónica para lograr atacar o hacer este ataque nucleofílico eh, para hacer una sustitución. Hay otros ejemplos que son más claros todavía. Por ejemplo, si usted tiene un par, por poner aquí, agua o H negativo, el solo hecho de que el OH ya tenga carga hace que sea un mejor nucleófilo. Por ahí tenemos otros ejemplos, tal vez como si coloco este compuesto que se llama metanol y lo comparo con su base conjugada, que es el metóxido, este tiene carga. Entonces, este es un mejor nucleófilo que su ácido. O sea, si este es el ácido, esta es la base conjugada, este es el mejor nucleófilo. Y así consecuentemente uno puede discriminar entre algunos buenos nucleófilos y otros que no son tan buenos. La generalidad es que tengan carga. En el caso de los halógenos, como repetía, todos tienen carga, el anión flúor, el cloro, el bromo, el anión yodo, pero recordemos que si entre más polarizable sea esa carga, entonces es mejor nucleófilo. La tabla, como les digo, la 6.3 y la figura 6.6 le dan una mejor explicación al respecto. Por lo menos en la tabla les agrupa los nucleófilos que son mejores. Eso con respecto a la nucleofilia. También de la nucleofilia les puedo comentar el tamaño del nucleófilo. El tamaño del nucleófilo es importante porque si es un nucleófilo muy grande, acercarse a este carbono puede ser complicado. Entonces, los nucleófilos que son muy voluminosos, pues tienden a más bien funcionar como bases, porque en vez de llegar a la parte central del carbono, prefieren llegarle más externamente a uno de los hidrógenos y entonces pueden reaccionar como más bien como una base. Es el clásico ejemplo de este nucleófilo. Este se llama el anión terbutóxido, que es un terbutil con un oxígeno. Se conoce como terbutóxido. Él funciona excelente como base. No es muy buen nucleófilo para hacer sustituciones, entonces realmente se usa poco. Pero para que lo conozcan, lo vamos a utilizar mucho para cuando lo ocupemos como una base fuerte. Es una base muy buena. Pero como nucleófilo, como les repito, no es tan bueno por el alto volumen que tiene. Después tenemos el efecto del disolvente. Vean, hay disolventes que se conoce como disolventes apróticos y disolventes próticos. Los disolventes próticos son aquellos que pueden generar puentes de hidrógeno. Entonces son aquellos disolventes que tienen grupos OH o grupos NH. Clásicos, ¿verdad? Los alcoholes, el metanol, el etanol, la misma agua que realmente tienen OH. Eh, y hay como la metilamina también, que también puede funcionar en el caso del nitrógeno, pero son ese tipo de disolventes que pueden formar puentes. Los apróticos son aquellos que no pueden o no tienen esa característica de formar puentes de hidrógeno. Cuando pueden formar puentes, el detalle está en que un nucleófilo puede estabilizarse por ese disolvente, porque pueden formar los puentes con el mismo nucleófilo. ¿Qué es lo que pasa si el disolvente estabiliza el nucleófilo? El nucleófilo va a tardar más en atacar, porque tiene primero que deshacerse un poco de los puentes para poder demostrar toda su nucleofilia y poder atacar. Básicamente, un, un, nucleófilo de este tipo, que puede formar puentes con disolventes próticos, retarda su reacción debido a que primero tiene que interaccionar con el disolvente antes de atacar. En cambio, si este nucleófilo estuviera en un disolvente que es aprótico, él estaría libre de cualquier interacción y ataca con más facilidad. Entonces, si uno quiere fomentar lo que es o aumentar la nucleofilia de un nucleófilo,
puede hacer la reacción en un disolvente aprótico. Eso le va a dar una ligera ventaja sobre hacerlo sobre disolventes próticos. Aparte de eso, hay también estrategias que no tienen que ver con solo el disolvente. Vean que, por ejemplo, hemos dicho que el yodo es el mejor nucleófilo. Si yo quisiera hacer sustituciones con yodo, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Si yo tuviera cloro y esto lo pongo con yoduro, puede ser KI, yoduro de potasio, aquí esto en un disolvente prótico se solvata. El yodo es un puede estar solvatado, no importa, en un disolvente prótico o aprótico, pero porque el yodo es un muy buen nucleófilo, mejor que el cloro. Entonces, aquí este yodo podría venir a sustituir este cloro perfectamente. Perfectamente hace la sustitución, porque ya les digo, el yodo como nucleófilo es mejor que el cloro, entonces se puede hacer la sustitución, no al revés, si yo tuviera el yodo y quisiera sustituirlo con cloro, pues el cloro no es tan buen nucleófilo como el yodo, entonces realmente no va a salir tan fácil. Pero aquí que quiero rescatar, recordemos que las yodaciones son muy difíciles para hacerlas con radicales libres, pero si yo hago una cloración con radicales libres y luego hago una SN2 con KI, puedo lograr un yoduro de alquilo, que antes era casi imposible generar a partir de radicales libres. Ahora sí lo puedo hacer. Otro detalle que tiene que ver bueno, no tanto con el disolvente, pero sí con el ambiente químico. Yo tengo cloro. Recordemos que generar fluoruro de alquilo es prácticamente imposible a través de radicales libres, pero yo puedo utilizar fluoruro de potasio. Si lo coloco así, no me va a reaccionar, porque el flúor no es tan buen nucleófilo, es el peor nucleófilo de todos y no va a desplazar el cloro. Entonces ahí tengo un problema. Sin embargo, si a esto yo le coloco, si el fluoruro de potasio yo lo coloco en un disolvente aprótico y le coloco un éter corona, el éter corona lo que hace es secuestrar el catión. Un éter corona lo que hace entonces es secuestrar este catión porque el éter forma un complejo con el catión y deja el flúor solito. El flúor queda negativo. ¿Eso qué implica? Que entonces aumenta la nucleofilia bastante. Sumemos lo que está en un disolvente aprótico, que va a aumentar su nucleofilia. Entonces, a través de un éter corona con fluoruro de potasio y en un disolvente aprótico, se aumenta tal la nucleofilia de este flúor que puede lograr la sustitución aquí. Y entonces puedo obtener fluoruros de alquilo que antes me era imposible poder obtener. Esas son dos estrategias para lograr yoduros y fluoruros, con ayuda de disolventes, como vemos, apróticos que aumentan la nucleofilia y con estrategias como éteres corona. Disolventes apróticos, el ideal, ¿verdad? Que cuando uno lo ocupa que sea polar, es el acetonitrilo. Es un disolvente que se utiliza mucho cuando se quiere hacer ese tipo de reacciones en medios polares, porque el disolvente es polar y como les digo, es aprótico, no genera puentes. En los no polares hay un montón que se pueden utilizar, hexano, ciclohexano, diclorometano, tetracloruro de carbono, eh, pero eso sería para hacer reacciones en medios no polares. Los próximos tres los vamos a analizar en el siguiente video.